Hola con todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy tenemos una entrevista súper especial. Más allá de que es Viernes Santo, el día de hoy estamos con Mamela Fiallo Flor. Aparte de ser una de las chicas más guapas del liberalismo hispano, también es una de las más incorrectas. ¿Cómo estás, mami? Eh, Bien, un poco sonrojada, pero contenta. Muy bien. Bueno, en esta entrevista primero quiero empezar por que nos expliques más o menos quién eres tú, a qué te dedicas, cuál es tu trayectoria, cuáles son tus proyectos personales, quién está detrás de esa chica tan polémica. Bueno, yo nací en Ecuador, me crié en Estados Unidos y hace 14 años que estoy en Argentina, así que quiero creer que tengo lo mejor del norte, centro y sur. Como punto de partida, nací en la mitad del mundo, así que desde ahí me proyecto y desde ahí es mi raíz. Actualmente yo tengo una columna en el Pan Am Post donde me enfoco mayormente en lo que es política, economía y censura. Y es realmente una bendición trabajar en difusión de estos temas, sobre todo cuando me permite ser la voz del afligido, porque visibilizo mucho lo que es la persecución política e ideológica. Y yo soy de formación docente, soy profesora universitaria, experta en lengua inglesa, porque justamente yo siempre he querido ser puente, sea entre naciones, entre ideas, y siendo tanto traductora como intérprete me permite serlo. Tengo un diplomado de economía para no economistas, que es algo que me exige ser libertaria, porque justamente nos enfocamos mucho en la parte económica como vía hacia la libertad y prosperidad. Eso. Muy interesante tu trayectoria. Pero bueno, para llegar a eso, tú debes de haber tenido algún proceso de descubrimiento en cuanto a tus doctrinas, a cuanto a tus ideas. Cuéntanos cuál ha sido más o menos ese recorrido en el mundo de las ideas, en tu descubrimiento, y cuál es la corriente de pensamiento a la que te adhieres en estos momentos. Bueno, yo estuve toda mi primera parte académica en escuela pública, que me dio mi primer acercamiento respecto al nivel de adoctrinamiento que tiene el Estado. Yo me educo en Estados Unidos y, entre otras cosas, por ejemplo, había un programa que era enriquecimiento académico para minorías. Entonces, de acuerdo a tus genes, a tu fenotipo, a tu ADN, tenías acceso o no a ciertas clases, lo que llaman discriminación positiva. Entonces, digamos, un rubio de ojos azules protestante, lo que en inglés llaman WASP, no tenía acceso a esta clase. Entonces, parte de la premisa de que eres inferior y por tanto hay que ponerte una escalerita. Yo, al ser latina, podía estar en esta clase. Entonces, este fue mi primera, y me tomó muchos años salir de eso, porque justamente te siembran esta noción de justicia, de que esto es como debe ser. Y no fue hasta después que tuve un destape. Yo hago la secundaria en Ecuador, tuve el honor de estar en un colegio privado que con mucho esfuerzo lo pagamos y ahí aprendí a cuestionar la autoridad. De hecho, tuve un profesor de matemáticas que me dio pena obviamente que le despidieron, pero nos propuso hacer algo corrupto, era hacer una rifa fantasma, algo inocuo para muchos, pero para mí era tan grave que nos enseñe un disvalor, alguien que estaba formando jóvenes, que hice huelga y no entré a la clase. Y me Tú decían, ¿por qué no sola, te da clase? ¿Cómo? tú sola. Yo sola, porque yo me especialicé físico-matemático. Y era profesor de matemáticas y dije, no, yo no puedo entrar a la clase si está sembrando sus valores porque es una irresponsabilidad. Y hablaron con el profesor y bueno, le despidieron. Entonces, yo estuve en un colegio donde el estudiante tenía ese acercamiento con la autoridad y a la vez, o sea, había lo que llaman el teatro griego, que era como un anfiteatro al estilo helénico, donde debatíamos. Entonces había tanta siembra de lo que es la libertad de expresión y la necesidad de debate que no lo cambio por nada en el mundo. Y vine a Argentina, donde sigo, y aquí me encontré ante un estado tan grande que te da educación hasta universidad, salud, todo, y dije, wow, porque no tuve una como base económica. Y me dice, no fue ahí, o sea, recién fue ahí que me di cuenta, ¿y eso cómo se paga? ¿No? Porque uno hasta que no paga impuestos, todo lo que te dan es genial.
Y cuando yo vi ya, cuando cobras tu primer cheque y ves cuánto te quita el Estado, entiendes el costo de lo gratuito. Y yo llegué a las ideas de la libertad propiamente a través de un evento que era la libertad como solución a la pobreza, que es del Instituto Acton, que justamente son libertarios, que son predominantemente católicos, y lo que hacen es la acción solidaria a través del microemprendimiento. Entonces expusieron cómo la caridad en forma de donación lo que hace es volver dependiente al otro. De hecho, a mí me marcó la frase que era su ayuda nos duele, de cómo las comunidades que dependían de los regalos de afuera, poco a poco quebraban los negocios. Por ejemplo, el más emblemático era uno de África, donde enviaban huevos. Entonces, el señor que tenía sus gallinitas dejó de tener trabajo porque venían huevos de Estados Unidos. Y así muchas naciones y comunidades. Entonces, como la única forma que te saca de la pobreza es el trabajo. Como dice el refrán, no dar el pescado, sino enseñar a pescar. Y dentro de este camino que voy acercándome a las ideas de la libertad, la que más me identifica es la filosofía paleolibertaria, que justamente se distingue de lo que llaman el libertario modal, porque habla de la libertad plus, porque no es solo la exigencia de la libertad, sino la responsabilidad de qué necesitas hacer tú y qué estás dispuesto a hacer para que se conserve. Porque si damos por hecho que la libertad va a estar simplemente porque la merecemos, entonces no vamos a poner de parte para lograrla. Y sobre todo esta noción de vincular la economía de libre mercado hacia una ética es el pensamiento de largo plazo, de no solo pensar en la producción, sino en la proyección. Vemos que tu proceso de descubrimiento en más o menos de las ideas han ido evolucionando. Y justo tú nombraste algo de cómo te hiciste libertaria en Argentina. Uh-huh. Y vemos que a raíz de esto, de lo que pasó en Notre Dame, nos hicieron esperar los comentarios de aquellos con una enorme superioridad moral, recortándonos las penurias que pasan en África mismo o en sectores de Asia, mientras los ricos se encargaban de hacer generosas donaciones para la reconstrucción de una iglesia, que incluso unos aplauden diciendo que bien que se haya quemado, diciendo que la única iglesia que ilumina es la que arde. Incluso vi en un comentario, un tweet que decía que hayan juntado 1.000 millones de euros en 24 horas, confirma que la pobreza es una decisión política. Y entonces se viene a una cuestión. ¿Se acaba la pobreza realmente destruyendo, o sea, redistribuyéndola? ¿O cómo se acaba la pobreza? ¿Mediante donaciones? Bueno, justo lo que decía hace un rato, no, su ayuda nos duele. Si la ayuda es subestimarme a mí de que yo no soy capaz de salir adelante si tú no me das la mano, no solo me estás bajando la autoestima, me estás declarando incapaz e inferior. En cambio, si hay un incentivo para que no solo me da bienes, sino también el ánimo de yo ser el que mantiene a mi familia, cambia la cosa. Y es muy importante que cites esta frase, la única iglesia que ilumina es la que arde, que fue de Piotr Kropotkin, espero pronunciarlo bien. Él fue un anarcocomunista ruso, a él se le adjudica. Y esto es algo que muchos libertarios no son conscientes. Y mucha gente que no está muy informada en el ámbito político-económico, que es sin Dios, ni ley, ni amo, bla, bla, bla. Entonces creen que si tú no estás de acuerdo con la jerarquía estatal, no estás de acuerdo con ninguna jerarquía. Y eso es algo muy del comunismo que impone la dictadura del proletariado. Un igualitarismo a expensas de que no haya diferencias. Y mucha gente, de hecho, he tenido debates en estos últimos días de que cómo puedes, o sea, que el libertarianismo tiene que ser sinónimo de ateísmo, por ejemplo. Y nada que ver. De hecho, puede hasta llegar a ser un contrapeso que la noción moral provenga de un código externo al Estado, como puede ser la lógica compartida en la fe, por ejemplo. Y también verla, o sea, cuando hablan de la reconstrucción de una iglesia y que debería repartir y tal,
¿No ven cómo la Iglesia Católica construyó 12.496 maternidades en el África, 33.263 escuelas primarias, hospitales más de 1.000? O sea, lo hablan como si fuese un edificio estéril que no aporta nada cuando es la institución que más ayuda en el mundo. Y además que la iglesia no es solo una casa, un templo, es todos sus integrantes, al menos en la católica, que significa universal. En cuanto a la distribución de la riqueza, es otra falacia porque asume que toda la riqueza en el mundo cabe así. Entonces, si yo te doy esto, a mí me quitas esto. Entonces, propone una mentalidad donde si yo tengo, es porque a ti te falta. Y si este rico es porque yo soy pobre. Hay una frase que me encanta que dice, creer que hay ricos porque hay pobres es como creer que hay sanos porque hay enfermos. No hay una correlación. Al contrario, y va vinculado a esto que comenté tanto en mi caso personal como en esta falacia, que es creer que el otro no es capaz. O sea, tú alegando empatía y compasión, no estás diciendo que es tu igual. O sea, los mismos que pregonan el igualitarismo te están declarando que el otro es incapaz. Entonces, ¿dónde está la empatía? ¿Dónde está el sentir por el otro? Todo lo contrario, es ponerte tú en un banquito de superioridad moral. Y también es algo muy peligroso que es subestimar la gestión privada e imponerte sobre ese otro. ¿Quién eres tú para determinarte juez de qué debe hacer el otro con su dinero? Ahora, un poquito de autocrítica, que es algo que me han dicho mucho que es libertario, que es creer que el que tiene plata tiene mérito. Por ejemplo, está pasando mucho que se plantea, o sea, que también hay que cuestionar, ¿no? Como hay que cuestionar las vías hacia llegar a la riqueza, por ejemplo, que plantea el otro lado, por así decirlo, tampoco es que te da una autoridad moral tener ese dinero, no es así. De hecho, el presidente de Francia plantea que van a hacer una versión multicultural o un concurso de cómo va a ser. O sea, tampoco le da la autoridad al que pone el dinero de cambiar la catedral. Entonces, y al ser un patrimonio cultural, yo creo que merece un poco plantear qué va a pasar. ¿Se entiende? Entonces, mi idea es esa, que también hay que ver qué hay detrás. O sea, si bien la solidaridad privada es genial y la apoyo 100%, tampoco hay que enaltecer al otro al punto de decir que es incuestionable. O sea, todos somos cuestionables. Así como criticamos una entidad, podemos criticar al otro. Y estar pendiente, porque no todo lo que brilla es oro. Perdón si me salí un poco, pero No creo te que es preocupes. importante que enaltecer la frase en latín, cui bono, ¿quién se beneficia? A mí me parece genial que se haga, ojalá yo tuviese el presupuesto para hacerlo, no lo tengo, pero también es una invitación a la coherencia. O sea, si tú criticas lo que hace el otro, ¿qué haces tú? Y la noción de el rico tiene que darlo, te quita a ti la responsabilidad de hacerlo. O sea, ¿quién te priva a ti de ayudar al otro? Nadie. ¿Y qué te hace creer al otro? O sea, que el otro debe dar porque tiene. ¿Y tú qué? Entonces, es una forma de desprenderte de la responsabilidad. Y no hay libertad sin responsabilidad. De lo contrario, se descarrea. Es que eso más o menos viene del sentido de que los ricos son ricos porque lo han tomado de otros. Ujú. Por tanto, tienen el papel de redistribuir esa riqueza que le han quitado a otros. Más o menos de ahí creo que parte el punto de esto de la superioridad moral de la gente de izquierda. No toda, Sí. pero la mayoría. Falta un poco más de economía en las asignaturas básicas. Creo que eso Pero es sacaría que es súper a mucha gente de eso. útil. Es útil no saber para el que le conviene estar al mando. Tú nombraste algo sobre el papel de la iglesia y es común asociar al ateísmo con el libertarismo, es lo más común que hay. Pero también hay bastante gente, hay bastantes católicos, hay bastantes protestantes que también son libertarios. ¿Y hay alguna incoherencia en eso o efectivamente pueden convivir ambas cosmovisiones dentro del libertarismo? Ok, la base filosófica es ser y dejar ser, vivir y dejar vivir. Entonces,
no hay contradicción alguna. Siempre y cuando tu estilo de vida no se imponga sobre el otro, no hay problema alguno. De hecho, Estados Unidos, que estoy justo con la camiseta y atrás está la bandera, La gloriosa. la gloriosa, que es justamente de la independencia de Estados Unidos del Reino Unido, fue formada la nación por gente mayormente que huía de la persecución política. Entonces, para ellos la libertad era poder ejercer su fe. De hecho, pocos lo saben, pero junto a esta bandera amarilla ondeaba una blanca con un pino que decía una apelación a los cielos. ¿Por qué? Todavía en inglés se usa la frase God-given rights, que son los derechos que Dios dio, que son vida, propiedad y libertad. Para quien no crea, esto más bien se vincula más a lo que es lo natural, el derecho natural, y es justamente una forma en la que el libertario dice, los derechos son míos por naturaleza y el Estado no debe tener el poder de arrebatármelos. Entonces, en los primeros años de lo que fueron las repúblicas, está esto de que Dios, lo que Dios da, el hombre no lo puede quitar, súper instaurado en la lógica y en la psiquis. Y hoy en día, el que elige no creer, y es algo que yo creo que muchos ateos deben aprender a valorar, que es que gracias a que vivimos en una cultura predominantemente cristiana, católica, tenemos la libertad de ser ateos. ¿Por qué? Porque la apostasía es tolerada. Asimismo, cuando el ateísmo se vuelve la religión imperante, porque es una descreencia, como es en los regímenes comunistas, la apostasía tampoco es tolerada. De hecho, no fue hasta la visita de Juan Pablo II que se permite ser católico y miembro del Partido Comunista. De hecho, hasta que él llegó no se festejaba la Navidad en la isla. Entonces, el ateísmo, cuando se vuelve la religión o la antirreligión, como quieran llamarlo, porque se vuelve el código imperante de una nación como es bajo un régimen comunista, no tienen libertad absoluta. De hecho, no es un dato menor que en las unidades militares de ayuda a la producción, las UMAP, que estaban a cargo del Che Guevara, tanto los homosexuales como los cristianos, en particular católicos, eran presos, cumplían penas de trabajo forzado, porque al no tener a la revolución, al partido como su Dios, o sea, en el caso de los religiosos no lo tenían como su Dios, y en el caso de los homosexuales no era su gran amor. Estos hombres eran considerados no aptos para la guerra. Los unos, bueno, Che Guevara decía el trabajo os hará hombres en el caso de los homosexuales, como si fuesen menos hombres, y en el caso de los religiosos era porque no le rendían esa devoción. Entonces es muy importante reconocer qué nos hace libres y qué nos otorga libertad. Y justamente, obviamente, y me encanta hacer la diferencia porque se enojan, siempre se va a enojar alguien, de que no es sinónimo ateo de comunista como comunista de ateo. Sin embargo, el régimen comunista se vale del ateísmo porque traslada ese fervor hacia la trascendencia en la revolución, el partido, el Estado. Entonces sí, se puede ser libertario, ser agnóstico, budista, taoísta, cristiano, católico, ateo, agnóstico. No hay contradicción ahí. El problema sí está cuando se asume que estar contra el Estado es estar en contra de todo tipo de jerarquía y que no se puede tener una fe. Al contrario, como mencioné anteriormente, la fe o la religión, ni siquiera tienes que ser practicante, sino que al menos el cristianismo, como está planteado, tiene un código moral que al menos ser consensuado, cosas básicas como no matar y no robar, es un código suficiente para reducir al Estado, convertirse en eso. Y es algo que estamos viendo en la modernidad de cómo el Estado se vuelve una religión secular. De hecho, ya hay bautizos civiles. De hecho, la iglesia de Notre Dame es del Estado. Tanto en México como en Francia, las iglesias le pertenecen al Estado. Entonces, tanto se quejan de los subsidios que reciben y muchas veces son parte de las indemnizaciones de las expropiaciones. Entonces, hay mucha crítica infundada. Exactamente, y preciso, podemos ver que
en las naciones cristianas son las únicas que tú efectivamente puedes ser ateo, que no hay una persecución frente a una disidencia de lo que está planteado, como por ejemplo está pasando en China, no es algo alejado de los años 1050, de los años 1060, que en China hoy por hoy están cerrando iglesias desde el Estado. Es hoy por hoy visto que en el Islam, en países islámicos, tú no puedes ponerte una iglesia cristiana, pero en países cristianos tú sí puedes ponerte una iglesia que profesa el Islam. Exacto, las mezquitas. Y de hecho no es un dato menor, porque por ejemplo, si tú eres ateo, pero tienes tu familia que no lo es, o sea, piensa en ellos también. Y es algo que en lo que llamamos progres no ven la contradicción. De hecho, en la masiva marcha feminista que hubo el año pasado en Washington, se colocaban el velo islámico. O sea, en Irán, una mujer va presa si se quita el velo y la feminista en solidaridad se lo pone. O sea, una mujer debe ser libre y un hombre también de practicar la fe que quiera. De hecho, se puede ser musulmán y libertario, los hay. Y también está el tema es vincular el Estado a la fe, sea la que sea. Y particularmente hay ciertos credos que, como es del Islam y también como es del ateísmo, que cuando se vinculan al Estado se vuelven particularmente peligrosos por su carácter persecutorio. Entonces el problema está ahí, está en vincular a la religión al Estado, y también hay que ser objetivos que no todas las religiones son iguales y que agravan su estado persecutorio. En China, como mencionaste, hubo una polémica, y ahí que no me digan, al propio Papa fue criticado por el obispo de Hong Kong, Monseñor, ni voy a intentar decir el nombre. Ya intentamos con el ruso, ahora no vayamos del chino. Él dijo, si yo podría hacer una caricatura, le haría al Papa Francisco besando los pies a los comunistas. Ahora, yo no voy a asumir el ego de criticarle al Papa en decir, pero yo no sé sus intenciones. O sea, yo puedo juzgar sus acciones, sus intenciones no sé. No sé si él cree que está obrando bien, no sé. De hecho, yo tengo varias columnas criticándole, no necesariamente criticándole, pero exponiendo a sus críticos, digamos. Porque yo quiero creer en el fondo que le está obrando bien, pero en los hechos no lo veo. Pero lo que pasó es que durante décadas los católicos fueron perseguidos, entonces lo que él hizo fue negociar con el Partido Comunista para que los católicos puedan ejercer su fe, pero la condición del gobierno chino es que sea el régimen, el Partido Comunista, el que elige a los obispos. Entonces, ¿qué pasa? Solo están los obispos certificados por el régimen y que son cómplices de la propaganda comunista. Entonces, el obispo de Hong Kong invocó a volver a las catacumbas, o sea, a prácticas de tiempos del Imperio Romano, donde los cristianos eran perseguidos y tienen iglesias subterráneas, hacen bautizos en secreto. Entonces, también te pone a pensar como occidental, incluso como persona no practicante, incluso ateo. ¿Realmente quieres vivir en una sociedad así? Porque de hecho hay mucha gente que ve cómo mejoró la economía de China y le llaman capitalista porque abrió el mercado. Pero ¿qué tan libre es un mercado donde yo ni siquiera puedo ejercer mi fe? Y por último, si no es la mía, la de mis antepasados o la de mi vecino. Porque como decía, le adjudican a Voltaire la frase, aunque dicen que fue su traductora, eh, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero estoy dispuesto a dar mi vida porque puedas decirlo. O sea, no es cuestión de resguardar mi libertad, sino todas las libertades. Y eso es algo que se pierde en ciertos tipos de regímenes y bajo ciertos credos vinculados al Estado. Exactamente. Por ejemplo, vemos a mucha gente criticar a la iglesia cristiana por todo el proceso del oscurantismo. Y vemos que precisamente el problema con el cristianismo en esas épocas era que era la iglesia oficial del Estado. Entonces, podemos ver que hay un punto de similitud en eso. Vemos al Islam ahorita y es la religión oficial del Estado, así como el ateísmo prácticamente pasó a ser la religión oficial del Estado en los regímenes comunistas. Entonces, vemos que últimamente hay una ola de ataques a la libertad individual y curiosamente vienen de aquellos que dicen
luchar contra los que están luchando por ser libres y no están viendo que están mermando estos valores que hemos conseguido precisamente en la época que surgió el liberalismo clásico, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué es una sociedad libre y cómo se consigue? Buena pregunta. En este punto nos conviene pensar qué es necesario para resguardarla. Y yo creo que la clave está en la mentalidad a largo plazo. O sea, no solo pensar en mí y va más allá de pensar en el otro, sino en la siguiente generación. ¿Qué es necesario hacer para perpetuarnos? Y ahora hay muchas, o sea, hay una mala lectura donde se cree que pensar en el individuo es pregonar el hedonismo. Desde la psicología se habla mucho de postergar los placeres inmediatos en servicio de metas a largo plazo. Ahí está el dueño de casa que me prestó Pablo Arcadia, youtuber, este hermoso espacio. Y abajo vamos a poner también su canal para que los puedan seguir. Sí, él es crítico de cine. Ahora vamos a ver la película Unplanned, que plantea como una directora de Planned Parenthood, la mayor clínica de abortos del mundo, pasó a ser provida. Entonces te muestra la cara humana de ambos lados, exponiendo cómo con la verdad se puede cambiar. Suena muy épico, la verdad, pero es a través de los hechos y la evidencia científica de qué consiste el proceso. Pero no me voy de tema. Aunque eso está un poco vinculado en cuanto a si defiendes los derechos a la vida, propiedad y libertad, es necesario reconocer que el Estado no te da los derechos, sino que no debe tener la potestad de arrebatártelos. Mientras exista el Estado, porque está la corriente anarcocapitalista que quiere que no haya Estado, pero mientras exista, su función es garantizar esos derechos, resguardarlos. Y últimamente más bien hay una tendencia, no solo por arrebatarlos, sino por medio del Estado, eh, Tratar de validar. mermar esos derechos que ya hemos consolidado. Exacto. Y es un tema que dijimos que no lo vamos a abordar, pero yo creo que es clave el tema del aborto, porque es justamente anular la siguiente generación, quebrar la igualdad ante la ley entre hombre y mujer, porque estás generando una jerarquía donde la mujer tiene impunidad para ciertos actos y donde se exige una legislación de leyes o medidas hacia uno de los sexos. Y claro que somos diferentes, pero si somos iguales ante la ley, no puede haber leyes diferenciadas. Y de hecho es fundamental en el derecho occidental la presunción de inocencia. Entonces, con el auge de movimientos como el feminismo y campañas como Yo te creo, hermana, y mira cómo nos ponemos, se logra todo lo contrario. Y no se protege a la mujer, porque así como hablábamos antes de las minorías étnicas, lo que estás diciendo es que la mujer es incapaz de protegerse a sí misma, entonces necesita de un Estado más grande y benefactor que le proteja. Y donde se propone al hombre que es su complemento y a través del cual surge la vida, es en realidad su enemigo del cual debe ser defendido. Entonces estos temas cliché en realidad tienen una connotación mucho más profunda, que es la de generar una división social que no se puede conciliar. Mire ese patriarcado cocinando. Ahí suena un poco que está haciendo Para que no para, digan que no cambien los roles. para la función de cine. Bueno, entonces justamente para conservar la libertad hay que comprender la importancia de cómo vida, propiedad y libertad se correlacionan y es fundamental resguardarlos como nuestros y que son del individuo, no de los hombres ni de las mujeres, y para que eso pase se nos debe tratar con igualdad ante la ley, no de manera diferenciada, no con una escalerita que le dé un empujoncito a otro y sobre todo no dándole al Estado el poder de arrebatarnos cualquiera de esos tres derechos por el bien común o por un colectivo o por las mujeres, porque justamente pasa por alto a las mujeres que están en el vientre, porque eso se determina ya en el vientre, no es una construcción social,
justamente es tan útil esta retórica de la construcción social porque invalida al otro. No es hasta que yo te reconozca. Entonces te quita lo que es tuyo por naturaleza al dejarlo a la subjetividad de un juez, sea el juez de la sororidad o ante un mismo tribunal. Entonces es tan estatista en esencia eso de esperar la validación externa del otro, del Estado. Entonces, si esos derechos son nuestros por naturaleza, son nuestros desde la concepción. Vemos que ampararse en el Estado lo que está haciendo es que a todos esos colectivos que se suponen que han sido y que efectivamente han sido en la historia segregados, como pueden ser los indígenas, como pueden ser los negros, como pueden ser las mismas mujeres, lo que vemos que con esta retórica lo único que consiguen es llevarlos a un nivel de como que fueran menores de edad. Y lo que tú haces Exacto. es agudizar aún más todas esas cosas que han luchado por tener y que ya prácticamente se puede decir que ya están, o sea, la gente prácticamente es libre. Tú has sido muy crítica con el movimiento feminista, por ejemplo. Incluso no compartes que la primera ola haya tenido una intención noble. ¿Puedes darnos más o menos un recorrido de qué ha implicado esto, más o menos en el punto del feminismo, sus olas? Si se puede rescatar alguna de sus tesis. Perfecto. Sí, y antes me gustaría hacer hincapié en lo que hablas de la discriminación racial y me encantó que digas como menores de edad. Hay una infantilización tan profunda en la sociedad que te fijas, hasta los 18 años le pedimos permiso a papá y mamá y a partir de los 18 al Estado. Ujú. Vivimos en una sociedad que se basa en la autoridad como regidor de la moral y nunca el individuo. Y esto es fundamental en la población negra, por ejemplo, en Estados Unidos. Como dices, que tanto lucharon por sus derechos antes el quebrantamiento de la segregación racial, el 60% de las familias negras, digamos, era mayor la cohesión familia, mamá, papá, antes de eso. Es decir, a partir de la incorporación del negro en el Estado como ciudadano pleno, se habla de las políticas de plantación, como la plantación de azúcar en las épocas de la esclavitud. El Partido Demócrata, que sería la izquierda de Estados Unidos, lo que hace es captar esos votos y hace una fragmentación tan grande que hoy 3/4 de los niños negros nacen sin papá en la casa. ¿Por qué? Porque hay políticas de incentivo hacia las madres solteras que el padre estorba en la casa. Entonces lo que hace es, y eso está cambiando bajo Trump, que hay presos por crímenes sin víctima. Y eso también afectó mucho a las comunidades negras. Por ejemplo, fumarte un cigarrillo de marihuana. O sea, eso le saca a tu papá de por vida de tu casa. Entonces, ¿cómo la política ha sabido captar estos grupos para volverles dependientes Y y, también, vulnerables. y vulnerables? Y lo mismo pasó con la mujer. En la primera ola del feminismo en 1906, cuando está en el auge el movimiento sufragista que buscaba el voto femenino, hubo 100,000 firmas más de mujeres en contra del voto. ¿Por qué? Porque sabían que el Estado iba a tener demasiado poder y preferían un estilo de vida donde sea el gobierno local el suficiente para determinar qué pasa en la comunidad. Y también estaba muy claro este equilibrio entre lo público y lo privado. Si la mujer es la que transmite la lengua, por eso se llama lengua materna, la mujer siempre ha sido y es fundamental en la tradición oral, los valores y la transmisión de los mismos. O sea, tanto vía la leche como vía el vientre, la mamá es tu primer referente que escuchas y que sientes. Entonces estas mujeres entendían que en el momento que se iba a hacer el voto femenino iba a haber una fragmentación familiar, porque antes se votaba por familia, no es que votaban los hombres, era en representación a la decisión que se tomaba en la casa y solo era para temas fundamentales. Mary Ward era la directora del movimiento antisufragista de mujeres
y ella fue tía de Aldous Huxley. Aldous Huxley es el autor de Un Mundo Feliz, que auguraba cómo sería el mundo si seguía como estaba de la producción en masa. Y él propone que en este mundo nuevo, y hay muchas líneas que puedes ver de lo que es el progresismo hoy, y todo, por ejemplo, el veganismo y todo esto, en este mundo nuevo, las personas ya no se reproducen vía sexo. El sexo está totalmente desvinculado al amor. La gente solo tiene sexo por descarga física. Y el mundo libre, porque todavía queda el mundo libre, son los salvajes que comen carne, que copulan y paren a sus crías. Mientras que el mundo moderno, los niños nacen en laboratorio, el sexo solo es como descarga física para relajarse y comen la comida de laboratorio. O sea, la verdura es asquerosa porque tiene tierra y la sangre es asquerosa porque tiene sangre. Es una desvinculación tan fuerte de la naturaleza que todo es programado, que es justamente lo que proponen los transhumanistas, todas estas nuevas corrientes que se desvinculan de lo que es natural. Y es súper valioso que mencionen mundo libre a la gente que todavía quiere vivir en contacto con la naturaleza, con cosas tan básicas como parir. Y esto no significa que no hay que pensar en función del progreso. O sea, sí, obviamente. O sea, no vamos a vivir en un mundo tan natural que no queremos medicina. O sea, queremos progresar, queremos prosperar, pero tampoco que progresar significa negar algo tan básico como la biología. Y también del amor, y en esto vuelvo al tema del feminismo, el feminismo lucha contra el amor romántico. ¿Por qué? Pasan por alto toda la evolución humana que ha requerido ver el amor como un ideal. ¿Por qué? Porque el amor entre hombre y mujer es lo que permite este ideal a largo plazo, esta proyección hacia una siguiente generación y hacia la producción, que es el primer emprendimiento, que es la familia. Marx se refería a la distribución del trabajo como un germen que se siembra en la familia. El feminismo desde la base ha sido una herramienta del socialismo para quebrar las instituciones que permiten la generación espontánea. Y por eso es tan importante ver que no es una cosa de hoy. O sea, ahora que dicen el feminismo moderno, la tercera ola, porque en realidad estamos en la cuarta, que es la de las redes sociales y la propagación, el feminismo es violento desde la base. Hicieron el primer atentado terrorista del siglo XX, inventaron la carta bomba, le dieron un latigazo a Churchill, hacían atentados terroristas, hacían estallar iglesias, también hacían atentados suicidas. O sea, esto fue en la primera ola. Ahora, hay gente que no lo vincula a la primera ola a las sufragistas, sino antes en la Revolución Francesa, que son las liberales, ¿no? Y ahí hay que hacer una autocrítica aún más profunda de lo que fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa comienza decapitando reyes y luego a panaderos, incluso a los mismos integrantes que gestaron la revolución. ¿Y cuál fue el resultado de la Revolución Francesa? ¿Cuánto tiempo después surgió en lugar de una monarquía un imperio? Entonces, ¿cómo al creer o querer destruir lo que no queremos, generamos algo peor? Y el feminismo dice luchar contra el patriarcado, pero lo que fomenta es convertir al Estado en el padre como proveedor, como custodio y como regidor de la moral en el hogar, porque el primer referente a nivel psicológico de un niño de la ley es su papá. El papá pone los límites. Entonces, al remover al papá, porque muchos no saben, pero los temas de custodia fue el primer logro jurídico y legal del feminismo a través de la doctrina de los años tiernos. Yo uso mucho el lema de que el feminismo volvió al padre una alcancía y al hijo una mercancía. ¿Por qué? Porque el hombre tenga o no contacto con su papá, tiene que mantener a ese hijo. Y de hecho en Ecuador obviamente no siempre se cumple, pero es el único delito que tiene prisión preventiva. O sea, puedes perder tu libertad por no haber pagado la manutención de tu hijo. Ahora, obviamente es tu responsabilidad mantener a tu hijo, pero esa no es una ley que aplica por igual a hombres y mujeres. Entonces, una vez más, vemos cómo el feminismo desde la base no busca la libertad,
sino una jerarquía a través de la cual el Estado se vuelve proveedor y donde al hombre le ponen una posición de indefensión y en realidad hace que el Estado cumpla su rol. Entonces el feminismo es útil al socialismo en cuanto, como dije anteriormente, destruye estas instituciones, todo lo que es el sector privado. Porque mucha gente cuando escucha el sector privado imagina solo las fábricas y las compañías y los malvados empresarios, pero no piensa en la familia. La familia es la primera institución privada y es donde surge la distribución de las tareas que luego se traduce al campo laboral. Y una mala base podemos ver que desencadena las siguientes. Un mal núcleo familiar es después gente que no sabe cómo emprender, es gente que no sabe cómo consolidar su empresa, que no puede tener unas relaciones estables. Es más o menos una ola de cadenas que se van engranando en la sociedad. A estos grupos radicales ocasionalmente se les llama como feminazis, pero tú haces hincapié en llamarles femibolches. ¿Por qué esta distinción? ¿A qué se debe? Ok. Bueno, feminazis no es del todo incorrecto si contabilizas las muertes que ha generado el aborto, porque si humanizamos, porque lo son, porque por definición personas de un individuo de la especie humana y el embrión lo es, no solo el feto, es realmente, o sea, solo en China, el último año que se practicó la ley que obligaba solo un hijo, fueron 13 millones. Y mientras imperó la ley del hijo único, hubo 590 suicidios femeninos por día. Y si tomamos en cuenta cuántas mujeres se mataron, porque al saber que eran mujeres, les abortaban. Esto pasa tanto en Corea del Norte como en la India y en China, los abortos selectivos. Se estima que son 300 millones de niñas las que faltan. Hay un proyecto incluso para recuperar a las mujeres que nos faltan. Entonces, en ese sentido, si lo tomas como un proyecto eugenésico, no es del todo incorrecto llamarles feminazis. Ahora, femibolche es lo más adecuado porque justamente la legalización del aborto se da bajo el gobierno de Lenin, que fue el primero de la Unión Soviética, de los bolcheviques. Y también porque el primer gobierno socialista que existe es el de la Unión Soviética, de los bolcheviques. Y es bajo Marx y Engels que se propone que la mujer es proletaria y el hombre burgués. Entonces, este igualitarismo que sojuzga la reproducción para que la mujer logre la igualdad del hombre a través de la producción es un concepto marxista. Entonces, son femibolches en cuanto, como mencioné anteriormente, el feminismo es una herramienta útil para el socialismo para lograr su tan anhelada igualdad. Y esa igualdad es a expensas de la diferencia. Si vieron la película o leyeron el libro 1984, el gran amor del protagonista era parte de la Liga Antisex, donde buscan anular el género y todos los obreros son iguales. Y es muy interesante porque se critica mucho a la religión y de hecho está muy en debate el tema de la educación sexual y si el Estado debe o no ser parte. No les gusta que la castidad sea una opción porque es religiosa, pero justamente en 1984 tienen un cinturón de castidad las chicas de la Liga Antisex. Y de hecho, cuando fue la primera ola del feminismo, la familia Pankhurst eran madre e hijas muy influyentes, escribieron un manual para privar a los hombres del sexo hasta tener el voto femenino. Entonces, ¿cómo el sexo ha sido una herramienta útil para manipular al varón, incluso para fines políticos? Y no es un dato menor que Sylvia Pankhurst, una de las referentes de la primera ola del feminismo, se escribía correspondencia con Lenin, el primer líder de la Unión Soviética. En 1919 le escribió una carta firmada "Saludos comunistas". Entonces, justamente el manifiesto comunista se escribe en 1848, al igual que el manifiesto comunista. Aquí tengo una gatita. Una gatita comunista. No sé, me quiere expropiar algo. Y eso es algo que se debate mucho porque
En 1848 el Manifiesto Comunista, perdón, bueno, sí, se publican ambos y el feminista ahí hace réplica de las palabras de Engels, porque en ese año también él publica El origen del Estado, la familia y la propiedad privada. Si miras, él reemplaza, o sea, o el texto reemplaza al hombre por burgués y la mujer por proletario. Pero, y ahí es importante, yo no rescato ningún feminismo, pero sí algunas feministas. En esta elaboración había muchas mujeres cuáqueras, que más bien son puritanas cristianas, descendientes europeos de la persecución religiosa, y ellas participaron de la elaboración de este documento. Entonces, hay un segmento que se basa mucho en la Declaración de la Independencia, en ese ánimo libertario y un poquito conservador de la primera gesta libertaria de Estados Unidos. Entonces, mucha gente dice no, es que la primera ola, no. Hay una parte que rescata esto y hay otra parte que implementa la parte comunista. Entonces, entre ellas, por ejemplo, está Alice Paul, que ella decía que el aborto es una violación hasta las entrañas, por ejemplo. Entonces, hay una corriente del feminismo que se llama Susan B. Anthony, que fue la principal referente feminista en el tema del voto en Estados Unidos, y son pro vida, pero ellas van a las manifestaciones hoy y les expulsan, porque está tan vinculado el ideal del aborto en el feminismo hoy en día, pero no siempre fue así. Entonces, por eso, como individualista que soy, rescato a estas feministas, pero no así la ideología, porque ellas se destacaron como individuos y la mejor intención de querer ser libres, se aliaron a un movimiento colectivista que busca derechos para algunos y no para otros. Y cuando hay derechos diferenciados, no hay justicia ni libertad. Vemos que encaja a la perfección tu término femibolches con lo que fue el fenómeno de los bolcheviques, incluso con el libro de 1984, que es una, una saga basada más o menos en lo que fue estos sistemas totalitarios. Uh-huh. Pero vemos hoy en día que estos grupos son muy activos y muy bien financiados, que obviamente pujan igualmente por alcanzar cúpulas de poder, Uh-huh. pero no hay cómo evitar, por ejemplo, nombrar, y espero que no me digan conspiranoico, a George Soros, por ejemplo, Sí. y preguntarse como que si no hay un interés perverso detrás de todo esto, porque vemos claramente de que en estas marchas, por ejemplo, ultraizquierdistas, hay consignas anticapitalistas, pero son gente increíblemente millonaria, capitalistas, que financia abiertamente estos movimientos. O sea, no hay ninguna conspiración en eso. Secret Society, si no Uh-huh. me equivoco, la Open. fundación es Open Society, financia muchos de estos movimientos. O sea, no hay nada secreto en eso. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la relación que tú lo ves en esto? O sea, porque viviéramos como que hay una inconsistencia, millonarios capitalistas financiando movimientos anticapitalistas. Perfecto, gracias. Justo lo mencioné muy brevemente con el tema de Notre Dame, que no hay que enaltecer a la gente porque tiene plata. O sea, así como por un lado se critica a la gente que tiene plata, tampoco hay que enaltecerla. Porque tener dinero no significa que eres capitalista necesariamente. Al contrario, hay muchísima gente que al no haber un libre mercado, más bien hay gente que se enriquece por medio del monopolio estatal. Es lo que llaman empresarios. Entonces, no hay que hacer esa falsa dicotomía. O sea, tener plata no te hace capitalista. Por ejemplo, yo no tengo plata y soy capitalista. O sea, no paso hambre, pero a veces es difícil llegar a fin de mes porque estoy invirtiendo en cosas a largo plazo. No, lo que El los socialistas nos llamarían perros falderos de los verdaderos macho capitalistas. pobre, dicen ahora, porque como uno combate el comunismo, hacen esa falsa falacia de asociación. Entonces, me pasó igual, hasta hoy yo no nombré George Soros porque te reducen que conspiranoico, pero hoy salió abiertamente en la Open Society cómo ofrecen becas
para feministas líderes. Entonces, hice una invitación a las feministas a reconocer cómo se hacen llamar empoderadas y hay un hombre financiando todo esto. Y lo mismo el tema migratorio, por ejemplo. O sea, una cosa es tener la libertad de moverte y aspirar a un futuro, y otra cosa es reconocer que hay alguien detrás, que hay un financiamiento detrás. Y claramente lo hay. O sea, todos estos viajes, todas estas bancartas, alguien lo está pagando. Y estamos viendo quién es uno de estos alguienes. Y no es un dato menor también la participación de la ONU, que recibe jugosos impuestos de todas las naciones y por tanto de nuestros bolsillos. Entonces, creo que eso es lo importante marcar. Ser capitalista no significa tener dinero, significa promover una sociedad libre de libertad de asociación. Y más bien hay mucha gente que se enriquece a expensas de que no hay un libre mercado, sino que haya monopolios. Por ejemplo, lo que está pasando en Cuba ahora, no sé si supiste, yo publiqué un artículo. Eh, Estados Unidos sacó, al fin, desempolvó, mejor dicho, el título 3 de la ley Helms-Burton para que la gente que fue expropiada por el régimen comunista en Cuba Puedes pueda, reclamarlos. pueda reclamar. ¿Y qué pasó? La Unión Europea, como España sobre todo, tiene hoteles de lujo, dijeron nosotros les expropiamos a ustedes. Y fueron mujeres las que están a cargo de esa comisión en la Unión Europea. Entonces, esa es otra cosa. ¿Por qué no hay más mujeres en puestos de poder? Ahora hay 2 mujeres en puestos de poder en la Unión Europea, las que están exigiendo poder seguir en el monopolio que empobrece a los cubanos. Muchos no saben, pero la industria hotelera, el turismo en Cuba está manejado por el MINFAR, que es el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. O sea, los comandantes históricos que eran guerrilleros pasaron a ser militares. O sea, la gente, sobre todo de izquierda, odia a los ejércitos, odia a las dictaduras militares, pero no les importa ni un poco que sea el ejército el que maneja la industria hotelera y de turismo en Cuba, y que haya mujeres empoderadas que perpetúan esta industria y que al contrario no permiten que haya justicia. Entonces, ¿para qué queremos mujeres en el poder si van a hacer esto? Esto no significa que no deberían poder acceder, sí, todos deberíamos tener la oportunidad si es nuestra voluntad. Pero otra cosa es creer que si las mujeres estuviesen ahí, las cosas estarían mejor. Si uno es corrupto, no importa lo que tiene entre las piernas. Perfecto. Muy claro lo que estás diciendo. Y no se pueden negar las muchas calamidades que han sufrido las mujeres alrededor del mundo y alrededor del tiempo. Pero en muchas partes siguen padeciendo estas calamidades porque no han llegado estos valores de la sociedad libre. ¿Cuál es la transición para solucionar esto sin apelar al feminismo, a la discriminación positiva? ¿Tú cuál ves el punto primordial para cambiar? ¿Es la cultura? ¿Son las leyes? Bueno, es una muy buena pregunta y espero poder responderla. Creo que mientras haya Estado, el Estado de Derecho es fundamental. Por ejemplo, un muy buen ejemplo es, por ejemplo, una de las zonas más polémicas del mundo es el conflicto palestino-israelí. Ujú. Tienes el Estado de Israel y tienes en Cisjordania y la Franja de Gaza. Obviamente hay mucho que tomar en cuenta ahí, pero como Palestina fue colonia británica, en la parte occidental, que no es coincidencia, justo hablamos tanto de Occidente, la parte occidental tiene todavía el common law inglés, mientras que la parte oriental, que es la Franja de Gaza, tiene Sharia. ¿Por qué? Porque está en el poder Hamas, que es un grupo islamista. Y aunque en Fatah, que es el otro partido, también son un poco de esta corriente, hay un freno por el common law. Entonces ves cómo son la misma nacionalidad, mayormente la misma religión, la misma cultura, idioma, todo, pero cambian la situación de vida de las personas y por tanto de las mujeres. De hecho,
eh, en Cisjordania puedes ver mujeres jueces, alcaldesas. De hecho, la alcaldesa de Belén es mujer, la alcaldesa de Ramallah, que es la capital administrativa, es mujer, o lo era cuando yo trabajé en ambos países. Y, y ves ahí el contraste tan fuerte, como un sistema jurídico que respete el Estado de Derecho cambia las condiciones de vida de las personas y en particular de las mujeres. Todo Sí, el conocimiento que tienes y toda la lucidez para poder explicarlo. Para ya gracias. ir terminando, porque no quiero seguirte robando el tiempo, quiero que por favor nos cuentes tres obras que a ti te han marcado, tres o más que a ti te han marcado y crees que a las personas también les puede, a las personas que nos estén viendo y escuchando, también les puede ayudar en su descubrimiento intelectual. Perfecto. Bueno, mencioné dos que tienen la comodidad de ser libro y también película. Si son ociosos para leer, pueden ver las películas. Están 1984 y Un Mundo Feliz, porque en particular 1984 se basa, como dijiste, en lo que eran los regímenes totalitarios de ese tiempo, pero sobre todo cómo podría llegar a ser el mundo y no estamos lejos. Y Un Mundo Feliz nos da un par de cachetazos sobre lo importante que es defender el mundo en el que vivimos y cómo hacer que el futuro no sea tan desolador. Porque de hecho en ese futuro del mundo feliz anulan el amor porque el amor conduce al odio. Y eso es algo que el feminismo busca destruir a toda costa, que es el amor romántico. Y ver las consecuencias que tiene. Y apelo un poco al espacio y les cuento que tuve el honor de participar del lanzamiento de un libro que es Igniting Liberty, es Encendiendo la Libertad, y si les gustan las cuotas de género, fui la única mujer y también la única latina. Y ahí presento dos ensayos que es en inglés por ahora, es el vínculo entre el aborto y el totalitarismo y la familia como base de una sociedad libre. Pero claro, como el aborto no es un tema consensuado entre los liberales, es interesante porque el ensayo pro aborto lo escribió un varón y el pro vida lo escribió esta mujer. Entonces también, como decías antes, se puede ser religioso y libertario, ateo y libertario, se puede ser pro aborto y libertario, se puede ser pro vida y libertario. Lo que va a variar es un poco cómo se le denomina a los límites, sobre todo, me parece, porque hay, pero son pocos los que creen que no debe haber. Entonces, ese les recomiendo, está en Amazon y bienvenidos. Perfecto. Bueno, mami, ahorita solo me queda agradecerte por esta entrevista. Creo que ha sido muy productiva. Espero que todos la hayan disfrutado, igual que yo. Y solo me queda darte muchas gracias, mami. De nada. A todos los demás, si es que les ha gustado, por favor, coméntenlo, compártanlo con los demás y denle gracias a esta guapísima libertaria. Nos vemos para la próxima. Los Gracias. cumplidos.